Hola a todos. Hace mucho que no filmaba videos de pesca y todos ya están preocupando qué pasó con León, que no sube videos. No, no pasó nada. Tenía que ponerme en día con trabajo, también filmar videos de computación porque tengo canal de computación y filmo videos ahí justo como instalar Windows 11, hacer cosas de otra, como repararlo. También hacer mi trabajo de computación, filmar algo por ruso. Bueno, por eso no tenía tiempo. Quería ir a una semana más chiquita con kayak y todo, ya preparé, pero me llamaron que mal tiempo. Bueno, en otra oportunidad voy. Por eso ahora, domingo, hay viento, pero voy con kayak a pescar. No voy lejos por tema de viento y no es porque mucho viento, no, me preocupa no tanto viento como dirección de viento. Viento va de costa hasta adentro del río y va a empeorar después, va a estar más fuerte, pero siempre para el lado de Uruguay. No quiero terminar en Uruguay, por eso voy a probar por acá, pero traje cosas, lombriz y masa. Y vamos a ver qué pesco. Preparé kayak, por la duda voy a llevar vela también. Hay viento, entonces vemos, viento siempre se cambia. A ver si cambia un poco diferente. Como siempre, preparé todo para carpa y para variada. Y vamos en agua. Por lo menos tenemos buena temperatura y hay agua. Oh. Pau. Hay un kayak pescando y yo segundo. Vamos con vela por ahora. Hay vientos, por eso vamos bastante normal, pero después viento cambia, se queda así más o menos normal. Entonces para Parque de los Niños, acá tenemos un pescador. Oh, mira cómo voy. ¿Con qué velocidad? A ver, preguntamos si hay algo, si pesca, no pesca. Opa. ¿Algo trae o no? ¿Hay pique o no hay pique? Un bagre solo nada más. ¿Un barre solo con lombriz? Chiquita, sí, sí. Nada. Nada de nada. ¿Vas a quedar por acá? Sí, más de acá no me voy a mover por el viento. Ah, sí. No se me va a poner difícil la vuelta después. Esta que me preocupa. La verdad, porque si no voy a ir hasta Parque de los Niños, pero cómo va a estar viento, esto no sabemos. Está complicado. Bueno, chao. Al final pensé que no voy a arriesgar mucho porque el viento va a levantarse a 50, 60 kilómetros por hora en mediodía y va a estar en contra para remar. Entonces, bueno, me quedo en la bahía, más cerca de la costa, porque en pesca tenemos que disfrutar o no pensar después todo el día cómo volver. Por eso no voy a ir lejos, voy a quedarme por acá. Aparte yo conozco que en este lugar cerca hay piedras y vamos a probar si pesco algo acá también. Algunas veces se pica algo, vemos. Ahora a esperar. Muy lindo vientito, pero bueno, después este viento va a complicar mucho, por eso para un lado tiré con 3 lombrices, una línea a fondo, y para otro con cebador, con una masa y esperar. A ver, entonces ahí para variada, algún barre, algo. Y acá por lo menos estoy esperando alguna carpa o alguna boja. No sé quién va a engancharse más. Pero por ahora no hay pique. Hace 15 minutos saqué una vez para ver lombrices. Lombrices está vivo, digamos. Están en su lugar. Nadie no se comió ni una cola. Pero bueno, esperamos. Para esto y estamos. Acá siempre me engancha una línea y mira que traigo. ¿Viste? Mejillones. Entonces, bueno, hay piedras abajo. Espero que va a aparecer alguien por acá donde hay piedras. Parece que tenía algún pique, pero a ver. No.
tenía un pique, pero bueno, parece que se escapó. O es tan chiquito que ni se siente. A ver. No tenía, pero bueno. Acá se comió un poquito lombriz, ¿viste? Alguien por lo menos. Puede ser alguna mojarra. Algún bajrecito pequeño. Se comió un chiquitín de lombriz. Bueno, algo es algo. Por lo menos ya lo vimos cómo se movió la caña. Opa. Mira que viento se levantó. Ya se fue de kayak. Yo me quedé solo, por eso no quería alejar mucho. Porque más y más viento viene de ahí, del club, digamos. Y después pronostican que va a cambiar desde costa. Y ya tengo que volver por ahí, es contra viento. Pero después puede ser que va a cambiar. Pero creo que se escucha bastante viento. Bueno, yo uso un poco videocámara de viento. Puede ser que no para tanto. Voy a escuchar, pero mira, es viento ya bastante. Por ahora no hay pique, hay uno nomás. Hay gente descansando domingo, pero poco. Lanchas creo que salieron del club una, lo vi, y más no salieron nada. Y dos kayak, pero uno ya se volvió y yo me quedé solo. Por eso normalmente de nuestro club salió una lancha y yo con kayak. Por eso no hay muchos pescadores hoy. No sé, de la costa puede ser que hay parque de los niños, tenía gentes. Yo por la mañana compraba ahí lombrices. Pero acá no pasa nada por ahora. Vemos, esperamos mediodía como va. Pero el viento se levanta más y más, esto que pronosticaron. Con esto viento imposible pescar. Quieras donde quieras. Mira, viento impresionante acá. No sé cómo está esto, gentes. Ahí uno con kayak o sub, no sé. No tengo, uno con kayak, pero otro no tengo idea con qué está remando. Parece que tiene una silla, pero parece que tiene una esta, sub o como se llama, tabla esta, viste, con silla. Y con caña. No sé, vamos a ver. Parece que gente se va a pescar así. Qué lindo. Y otro. No sé qué embarcación tiene. O cambiar lugar porque acá no pica nada. Vamos a ver, a ver. Primera vez veo esto. Mira, una tabla con una silla arriba, una caja de pesca, está parado remando con un remo así y tiene una caña. Impresionante. Y chicos, ¿cómo va ahí adentro? ¿Cómo está adentro? Ganó el viento, León. Yo por eso no fui por ahí. Decisión sabia la tuya. ¿Eh? Decisión sabia. Sí, no. Mira, quería primero ir lejos, pero como hoy pronostica todo el tiempo de costa para volver y ahí va a empeorar adentro. Acá en Bahía más o menos. No pica nada, pero por lo menos podemos por Bahía buscar un lugar. Claro. Acá, frente de esto Lodrillo y Blanco, Ajá. más o menos 150 metros hay piedras. Hay piedras, claro. Y por eso me quedé por acá. Y puede aparecer alguna boda, algo de eso. No, acá está tranquilo, pero Sí, adentro y no sé cómo después volver. yo pensaba, León se va a reír de nosotros. Y pensaba, bueno, esperar o ir atrás para ver cómo pasa, porque... Y esto quiero ver. También nos dio miedo por él, que tiene una tabla de Power Surf. Esto que quería ver, a ver.
Por eso paré para ver Tiene esto. sus ventajas porque la ola la pasa por arriba. Ajá. Pero... Vení, acércate, mostrá tu nave. Que nunca lo vi así, algo. Qué invento esto. Mucho viento hoy. Mucho viento para hacer padre, ¿no? León quiere conocer tu nave. Y sí, porque nunca no lo vi así. ¿Todo bien? Sí. Estamos haciendo un poco de... Qué lindo nave. Mucho viento hay para estar parado. No, adentro es impresionante, creo que. Tenemos que sentar. Y aparte va a empeorar. Por eso, si quiere podemos buscar algo en Bahía para pescar. Vamos, ¿Vamos? ¿Por ahí o por acá? donde vos digas. Vos sos el guía. Y mira, creo que si acercamos Parque de los Niños va a estar mejor, pero después remar por el costa hay que remar volver. Ahí se pesca mejor, pero ¿ves? Se ayuda por ahí, pero para atrás. Bueno, probamos. Pero con este viento tenía que ajustar vela, viste que está ajustada y dejar solo un pedacito con esta tormentín, digamos. Y chicos acá, atrás mío. Por eso hice esta vela, para ajustar este tema. Me da ajustar vela para que no me rompe mástil y no me levanta mucho viento como un tormentinazo. ¿Ves? Solo un pedacito dejo. Por eso me gusta este sistema, porque viento enorme, la verdad. Ahora tenemos más o menos 50 kilómetros, 60 kilómetros por hora. Opa, chicos van a quedar por acá, vamos a ir por ahí también, a ver. Vamos a buscar un lugar por acá para probar. A ver si puedo. Más todavía tengo que ajustar. Y al final no podemos ir hasta Parque de los Niños, nos falta llegar. Por el viento, que después para volver unos metros tenés que remar 15 minutos. Por eso el viento viene justo de donde nosotros tenemos que después dejar casa. Entonces no. Dejamos por acá, vamos a probar acá un poquito entre Parque de los Niños, el lugar donde yo estuve antes. Más o menos por al medio, vamos a probar otra vez, a ver si hay algún pique. Si hay algún pique a mí, chicos, voy a mostrar. Porque después tenemos que volver a esta playa. Y viento viene justo de ahí. Tenemos que remar contra viento y contra corriente. Mira qué lindo. Sub para pescar. ¿Cómo se llama? Tabla esta. ¿Ve? Por eso quien tiene tabla. Agrega sillita. Una caja de pesca y nada más. Y ahí tenés una embarcación de pesca. Bueno, esperamos. Hay una caña en la joya y otra caña. Lombrices y masa. Qué día feo de pesca. La madre, viene todo justo donde tenemos que volver. Ola levanta, viento levanta más y más. Y que no hay nada. El chico está pescando también y con pollo. Mira como un de boya. Porque se pone bastante tenso. Todo. Hojas y todo, mira. Qué viento, ¿cómo vamos a volver? Impresionante. Igual que la verdad no hay ni un pique. Ojalá que bueno, tenés este tiempo, pero por lo menos te está picando, algo divertido. Ahora ni un pique, uno tenía, la verdad, de un barrio. No sé, y volver contra este viento es enorme. Ahora va a estar bastante difícil para nosotros. Esperamos un poco más, pero el pronóstico dice que va a levantarse viento más y más todavía. Ya estoy en club, pero acá no se siente nada, digamos, ¿no? Pero es impresionante remar contra viento para volver. El club tenía
ráfagas de viento tan grande que, mira, doble mástil, ¿ves? Mástil de aluminio que tiene 3 milímetros de grosor se dobló acá, y ahora voy a arreglar, porque mira, ¿ves cómo está? Con ráfagas de viento grande que tenía, es esto. Hasta mástil de aluminio se dobló, giraba tanto que no podría ir, tenía que sacar vela, dejar así de esta manera para que no empuja nada de viento, después achicar flotadores de esta manera y con remo volver contra viento y contra ola y contra corriente. Por eso es impresionante el viento que tenía hoy. Y acá cuando estás no pasa nada, no se ve nada. Y 10 metros de costa también no se ve nada, pero entras adentro y ahí impresionante, parece que estás en una, no sé, en una tormenta estás, con viento, con olas, con todo. Por eso, bueno, hoy no tenía pique hoy, pero bueno, mejor volver ya para empezar otra vez pesca. Empezó, ahora vamos a guardar cosas y después para la próxima tengo que ir a algún río, a alguna laguna, algo así. Bueno, chao, hasta la próxima.